Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva ayudantía. Espero que le haya ido muy bien en la prueba uno. Y nada, hoy vamos a ver el tema KPM, Capital Asset Pricing Model, en donde seguimos con el tema de renta variable, pero ahora vamos a ver otra forma de calcular el tema de los retornos de cartera en la frontera eficiente, ¿ya? Que son temas que ustedes ya tuvieron que haber visto. El enunciado va a ir junto a la ayudantía, lo van a encontrar en un curso y para que lo descarguen y lo vayamos haciendo juntos, ¿ok? Y bueno, como primera pregunta, eh, dice, se quiere invertir 50.000 en una cartera con un beta de 1.4. La acción tiene un beta de 1.2 y un retorno esperado de un 11,2%. Y la acción B tiene un beta de 1,8 y un retorno esperado de 14,8%. Y además dicen que tiene una tasa libre de riesgo del 4%. Y se puede invertir tanto en la acción A como en B. Entonces nos piden tres cosas. En primer lugar, el premio de mercado. Segundo, nos piden el retorno de esta cartera. Y tercero, cuánto invertir en cada una, es decir, el peso. ¿Ok? Pero primero que todo, quiero mencionarle de forma introductoria de cómo es la fórmula de esta de KPM. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que KPM es este mu de la acción I, ¿ya? Por una tasa libre de riesgo RF más un beta I por el retorno de mercado menos esta tasa libre de riesgo. ¿Ok? Y a esto se le llama premio o premio por riesgo, en la cual es el beneficio de invertir en un activo riesgoso sobre este libre de riesgo, ¿ok? Que son el tema de renta fija. O sea, cuánto yo más gano o de cómo me beneficio en ese mercado por estar sobre eh, esta tasa libre de riesgo, ¿ok? ¿Y qué es el beta? El beta se relaciona con el riesgo no diversificable, que tiene que ver con el sistemático. Es una medida que te indica la sensibilidad del activo ante un cambio del portafolio en el mercado. ¿Ok? Y este beta es igual, como fórmula, a la covarianza del activo I con respecto al mercado dividido en la varianza del mercado. ¿Ok? Y estas fórmulas van a ser las principales que vamos a ocupar durante toda esta ayudantía. ¿Ok? Para que las tengan presentes. Entonces, en el primer ejercicio, nos preguntan cuánto era el premio por mercado. Y a nosotros nos entregaban tanto el beta de la acción A como el beta de la acción B, los retornos de cada activo y además la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Entonces nos decían que la tasa libre de riesgo en este era un 4%. Nos decían que beta A era un 1,2. Decían que beta B era un 1,8. Nos decían que el retorno esperado de A es un 11,2%. Y nos dicen además que el retorno esperado de B es un 14,8%. Por lo tanto, con respecto a la fórmula que le había dicho antes, sabemos que mu del activo I, que en este caso va a ser RF más este beta del activo I más este premio. ¿Ok? Y este premio habíamos dicho que era el retorno de mercado menos el RF. Sin embargo, no tenemos este. No lo sabemos. Sin embargo, tenemos tanto el retorno del activo A o B y B, el RF y los betas. Por lo tanto, nosotros queremos encontrar este premio por riesgo.
Por lo tanto, aquí, formamos un sistema de ecuaciones, decimos que el mu de A, que es igual a un 11,2%, va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que es un 4%, más el beta de este A, que es 1,2, por este premio. Por otro lado tenemos que B va a ser un 14,8%, igual al 4% de libre de riesgo, y un 1,8 por este premio. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos restar esto, entonces queda como 14,8 menos 11,2%, todo en por ciento, va a ser igual a 1,8 menos 1,2 por premio. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dije mu de B menos mu de A. O sea, estoy restando estas dos cosas, ¿ya? Por lo tanto, aquí puedo despejar el premio, que va a ser igual a 14,8% menos un 11,2%. Todo esto dividido en 1,8 menos 1,2. Y esto nos da un premio por riesgo de un 6%. ¿Ok? Y esa era la pregunta, donde decían cuánto era el premio de mercado. Entonces, tenemos un 6% sobre extra de retorno sobre la tasa libre de riesgo. ¿Ok? En la pregunta B nos dicen cuánto es el retorno de la cartera. ¿Ya? Nosotros sabemos que el retorno de la cartera, aquí vamos a ocupar el mismo, la misma fórmula que APM. Sabemos que el mu del portafolio va a ser la tasa libre de riesgo más el beta de la cartera del portafolio por el premio, ¿cierto? Esto lo tenemos y esto lo tenemos. Por lo tanto, mu de portafolio va a ser igual al 4% de la tasa libre de riesgo más el beta de la cartera, nos dicen que es 1,4. Entonces, 1,4 por el premio por riesgo que acabamos de calcular, que es un 6%. Por lo tanto, el retorno del portafolio va a ser igual a un 12,4%. ¿Ok? Y por último, nos dice la letra C, cuánto es cuánto invertiré en cada una. ¿Ok? Como lo habíamos visto en la ayudantía anterior, nosotros sabemos que el retorno del portafolio va a ser igual al peso por el mu de 1 más 1 menos W dividido el mu de 2, del activo 2. En este caso el mu del portafolio lo tenemos, que es 12,4%. Lo que vamos a calcular va a ser igual al peso de A por el retorno de A. ¿Cuánto es el retorno esperado de A? Sabemos que es un 11,2%. Más 1 menos este peso de A por 14,8%. ¿Ok? Y aquí despejamos el WA y obtenemos que WA va a ser igual a 2 tercios. Y el peso en B que vamos a invertir en B es igual a 1 tercio para que la suma entre ellos dé 1. Y ahí tendremos el porcentaje de los pesos en cada una de las acciones que se invertirá. Un 2 tercios en A y 1 tercio en B.
Como segundo ejercicio, nos dice, usted desea invertir en fondos mutuos, pero tiene recursos para invertir en solo uno de ellos. El fondo A está indicado para personas con mayor inclinación a tomar riesgo, en cambio el fondo B es para personas más conservadoras. Usted sabe que el fondo A tiene un retorno esperado de 28%, con una volatilidad del 18%, mientras que el fondo B renta un 13% con una volatilidad del 7%. Ambos fondos están en equilibrio, además usted sabe que existe un activo libre de riesgo cuya rentabilidad es de un 4.6%, mientras que en un fondo que replica el IPSA tiene una rentabilidad esperada de un 9,6% y una volatilidad de un 1%. Esto, cuando te dicen el fondo que replica el IPSA, se refiere a un que sería el retorno de mercado y la volatilidad de mercado, el signo de mercado. ¿Ya? Entonces, nos piden nuevamente 3 preguntas. En la pregunta nos dicen cuál fondo posee un mayor riesgo sistemático. Y como lo había dicho en el principio, el beta es se relaciona con el tema del riesgo sistemático, digo, que es el no diversificable. ¿Ya? Entonces aquí nos piden calcular los betas de estos dos fondos, A y B. En la B nos dice cuál es la correlación de cada uno de estos portafolios con respecto al mercado y si tuviera la posibilidad de crear un portafolio entre un fondo A o B, ¿en qué fondo y el fondo que replica el IPSA? ¿Cuál de los dos elegiría si usted pretende encontrar portafolios con menor volatilidad? Es decir, portafolios que buscan que tengan un menor riesgo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar ¿cómo se llama? La correlación que existe entre estos portafolios y vamos a definir cuál de ellos es el menos riesgoso. Y por último, ¿qué posee mayor riesgo no sistemático en relación a su riesgo total? ¿Ok? Ya, lo primero, la A nos dice cuánto es el riesgo sistemático, entonces tenemos que calcular los betas de cada activo, de cada fondo en este caso, y nos dice que tenemos una tasa libre de riesgo de un 4,6%, tenemos un retorno de mercado que es de la replicación del IPSA que dicen de un 9,6. Por lo tanto, aquí a través de esto podemos decir que el premio es de un 5%. ¿Ok? Y tenemos que el retorno esperado del fondo A es de un 28% y el retorno esperado del fondo B es de un 13%. ¿Ya? Y en este caso, nuevamente la fórmula de KPM, MUDI, sabemos que es CRF más beta del activo por el premio. ¿Ya? Entonces, sabemos cuánto es el retorno del fondo A, que un 28%, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual al 4,6, que es el riesgo, más T beta A por el premio, que en este caso sería un 5%. ¿Ya? Por lo tanto, beta A lo despejamos y vamos a obtener que es igual a 4,68. En segundo lugar, tenemos el fondo B, que es un 13%, es igual a este 4,6% de libre de riesgo más el beta, esta medida de sensibilidad, por el premio por riesgo, que sabemos que es un 5%, despejamos beta y obtenemos que es igual a 1,68. Por lo tanto, podemos decir que el fondo B tiene un menor riesgo sistemático, no diversificable, es decir, que es un riesgo que existe en el mercado de por sí, que uno no lo puede disminuir con respecto a la diversificación. Viene con el hecho de invertir en este tipo de mercado. ¿Ok? En cambio, en el fondo A tiene un mayor
mayor un mayor riesgo sistemático, pero también ahí uno tiene que compensar que también tiene más del doble de retorno esperado. Por lo tanto, ahí depende de qué tipo de inversionista uno, si es más adverso al riesgo o no, en qué fondo va a invertir. Ok. En la pregunta B nos piden la correlación que existe en cada uno de estos portafolios con respecto al mercado, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que la covarianza de un activo Y con respecto al mercado va a ser igual a la correlación del mercado con el activo Y por el riesgo del activo Y por el riesgo de mercado, ¿cierto? Por lo tanto, con la fórmula que habíamos dicho al principio, sabemos que el beta es igual a la covarianza del activo Y con respecto al mercado dividido sigma de mercado al cuadrado. Todo lo mismo que decir rho del activo Y con respecto al mercado con el riesgo del activo Y mercado dividido en el de mercado. Y aquí, o sea, esto con esto, por lo tanto me queda que beta I va a ser igual a rho de I dividido en el sigma de mercado. ¿Ok? Y despejando esto podemos obtener la correlación. ¿Ok? Entonces la correlación de A va a ser igual al beta de A por sigma de mercado dividido sigma A. Y esto va a ser igual a 4,68 por un 1%, que nos dicen que es la volatilidad de mercado, dividido en la volatilidad, que en este caso es un 18%. Por lo tanto, tenemos que esto nos da una correlación de 0,26. Por otro lado, tenemos B, que va a ser igual a beta B por el riesgo de mercado dividido en el riesgo del activo B. Y esto va a ser 1,68 por un 1% dividido en el 7% y tenemos que la correlación es de 0,24. Bueno, entonces, si nuestra intención es buscar el portafolio que busca tener menor riesgo, uno tendría que escoger el fondo B. ¿Por qué el fondo B? Puesto que está menormente correlacionado con el fondo que replica el IPSA, por lo que el riesgo no sistemático debería disminuir. Es decir, o sea, lo que uno busca al formar la cartera es disminuir su riesgo y aumentar el retorno esperado, ¿cierto? Entonces, el riesgo sistemático está de por sí, uno no lo puede disminuir a través de la diversificación. Sin embargo, el no sistemático sí. Por lo tanto, uno busca aquellos activos que están no correlacionados, menormente correlacionados, con tal de diversificar la cartera y así disminuir este tipo de riesgo. Y por último, la letra C, que nos piden qué fondo posee un mayor riesgo no sistemático en relación a su riesgo total, A o B. Por lo tanto, nosotros tenemos la fórmula que riesgo total que es del activo va a ser igual al beta I al cuadrado por la varianza de mercado más esta varianza de E. ¿Y qué nos indica esto? Esto nos indica el riesgo sistemático y este el riesgo no sistemático. Y la suma de estos dos tipos de riesgos nos da el riesgo total, que es esto.
¿ok? Y nosotros podemos calcular el riesgo sistemático, que ya lo sabemos, debido a que tenemos el beta y tenemos la varianza del mercado. Para el fondo A, sabemos que el beta de A es 4,68 por un 1%, que es el riesgo, y todo esto al cuadrado. Y esto nos da un 0,22%. Y el fondo B, tenemos un beta de 1,68 por un 1%, todo esto elevado al cuadrado, por lo tanto tenemos un riesgo sistemático de un 0,03%. ¿Ok? Y dado que tenemos ya el riesgo sistemático, podemos sacar la razón del riesgo sistemático en respecto al total, y así podemos calcular el riesgo no sistemático. Entonces, en relación a su riesgo total, el fondo A va a ser igual a este 0,0022, que corresponde al 0,22%, dividido en, disculpen, en un 18%, que es el riesgo de mercado, o sea, el riesgo del fondo A al cuadrado. Y esto va a ser igual a 6,76%. Perfecto. En cambio, con el fondo B, nosotros tenemos que hacer 0,0003 dividido en 7, o sea, un 7%, esto al cuadrado, y esto es igual a un 5,76%. Por lo tanto, para el riesgo no sistemático, va a ser el complemento de esto. Entonces, para el fondo A va a corresponder a un 93,2%, para ser exacto, 92,4%. Y para el fondo B, un riesgo sistemático de un 94,24%. Por lo tanto, B tiene un mayor porcentaje de riesgo no sistemático, por lo que tiene una mayor capacidad de poder diversificar que el fondo A. ¿Ya? Y por último ejercicio, el 3, que nos dice que una importante empresa de inversiones le pide su ayuda para determinar en dónde invertir su dinero. Las alternativas de inversión son 3, empresa A, B y C, y solo se puede escoger una de ellas. Usted sabe que el retorno a mercado es 9% anual y que la empresa A tiene un retorno esperado anual de un 8%. Además, usted cuenta con la matriz de varianza y covarianza de las alternativas de inversión con el mercado. ¿Ok? Y nos piden calcular en la A la tasa libre de riesgo. B nos dice calcule la sensibilidad de cada empresa con respecto al mercado. Es decir, nos piden los betas. Y por último, C, ¿en cuál empresa recomendaría invertir? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, para encontrar la tasa libre de riesgo a través de KPM, nosotros sabemos que el retorno de A va a ser igual a la tasa libre de riesgo más beta de este activo A por el retorno de mercado menos RF, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que mu de A es igual a RF por 1 menos beta de A. Y esto más beta de A por el retorno de mercado.
Y si despejamos la tasa libre de riesgo, nos da que el retorno de A menos beta A por el retorno de mercado dividido en 1 menos beta de A. ¿Ok? Y además sabemos que beta de A es igual a ¿qué? Es igual a la covarianza de A respecto al mercado dividido en la varianza de mercado, ¿cierto? Y esto lo tenemos. Según la matriz, sabemos que la covarianza de A con respecto al mercado es de un 0,0026 y que la varianza de mercado es de 0,064. Por lo tanto, el beta de A es 0,406. Y teniendo el beta de A y el retorno de A, que es un dato, al igual que el de mercado, podemos calcular la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo va a ser igual a el 8% del retorno de A menos 0,406 por beta, el 9% del retorno de mercado dividido en 1 menos beta de A. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo es igual a un 7,3%. Y ahí tendríamos las preguntas A. Para la B, nos dice, calcule la sensibilidad de cada empresa, por lo tanto tenemos que calcular el beta de A, B y C. Sin embargo, el de A ya lo calculamos anteriormente, entonces nos piden el beta de B y de C. Entonces nosotros, al igual como lo hicimos ahora, sabemos que beta de B va a ser la covarianza que tiene B con respecto al mercado dividido en la varianza de mercado. Y esto va a ser igual a 0,0036 dividido en 0,0064, por lo tanto beta de es 0,563. Y beta de C va a ser igual a la covarianza de C con respecto al mercado dividido en la varianza del mercado. Esto va a ser 0,0045 dividido en 0,0064. Y esto nos da un beta de C de 0,703. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la sensibilidad de cada empresa con respecto al mercado. Y por último, nos piden en cuál empresa recomendaría invertir. Entonces, para poder recomendar una inversión, nosotros debemos conocer cuál es el retorno y la volatilidad de cada empresa. ¿Ok? El retorno de A lo sabemos, que es igual a un 8% anual, ¿cierto? Sin embargo, no conocemos cuánto es la volatilidad de A. La volatilidad de A, vamos a ver, que va a ser igual a la raíz ¿de qué? De 0,0064. Si ustedes ven la matriz, en la diagonal A con A, que es la que está aquí, nos indica la varianza. Esta es la varianza de B, esta es la varianza de C. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la volatilidad de A va a ser igual a un 8%. Para el caso de B, el retorno de B va a ser igual a 7,3%, que es la tasa libre de riesgo, más el beta de B, que lo conocemos, que es 0,563 por el premio por riesgo,
que va a ser el 9% del retorno de mercado, menos la tasa libre de riesgo de un 7,3%. Por lo tanto, tenemos que el retorno de B es igual a un 8,3%. Y la volatilidad de B va a ser igual a la raíz de 0,0081, por lo tanto es un 9% de volatilidad. Y por último tenemos el retorno de C, que va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el beta de C, que lo conocemos, que es 0,703 por el premio por riesgo de 9 menos 7,3%. Por lo tanto, el retorno del activo C es igual a un 8,5%. Y el riesgo de este activo va a ser a la raíz de la varianza, y esto nos daría que es 0,0049, por lo tanto la volatilidad de C es de un 7%. Y si comparamos los tres activos, tenemos que o recomendaríamos invertir en la empresa C. La empresa C, ¿por qué la empresa C? Debido a que, en primer lugar, es la empresa que tiene mayor retorno con respecto a la otra y además tiene menor riesgo. Es decir, es el mundo ideal donde además el que tiene mayor retorno es el que tiene menor riesgo. Por lo tanto, nosotros recomendaríamos invertir en C, en la empresa C. Y eso sería todo. Eso sería la ayudantía de KPM. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Cualquier tipo de duda, me escriben. Estoy siempre atento. Así que nada, estudien, repasen y nada, mucha suerte. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima.